Vamos al texto final. Ya les dije que no he terminado el capítulo 2. Hubiera querido terminar el capítulo 2 de la primera epístola a Juan. No me dio tiempo. He saltado esta mañana y ahora voy a saltar también a los dos últimos versículos del capítulo. Una de las lecciones que les he enseñado esta semana es que cada versículo de la Biblia puede tener un mensaje extraordinario. Pero hay que gastar tiempo estudiando, analizando, pensando, orando, suplicando a Dios que te ayude a extraer el mensaje del texto. Y aquí está el último texto para esta noche. Dice así: y ahora, me gusta esa expresión, y ahora. En la Biblia cada palabra tiene sentido. Y ahora. Tú sabes que todo lo que nosotros tenemos para vivir en la vida es el ahora, el hoy. Hay mucha gente fracasada en la vida porque no vive el ahora, vive el ayer. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué fui? ¿Por qué me casé? ¿Por qué? Mira, si tú pudieras remediar el ayer, tus errores pasados, tu vida pasada, si tú la pudieras cambiar al lamentarte, ¿por qué? Yo te diría, sigue lamentándote porque estás cambiando tus errores pasados. Pero es que por más que te lamentes, por más que te castigues, por más que digas lo que digas, no vas a cambiar el pasado. El pasado ya fue. Entonces es una pérdida de tiempo estar mirando atrás. Hay otra gente que vive mirando al futuro. Me decidiré, me bautizaré, perdonaré, pero nunca lo hace. El futuro no te pertenece. El pasado tampoco. Todo lo que te pertenece es el ahora. Pero en el ahora no haces nada. Esperando el futuro o lamentándote del pasado. Pero aquí Juan no usa el ahora como símbolo del presente. Juan usa el ahora como símbolo de conclusión. Está diciendo, ya que hemos hablado todo lo que hemos hablado hasta aquí, y ahora, después de todo esto, hijitos, nuevamente cariñoso, ¿no? Permaneced en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Para que cuando se manifieste, o sea, cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder? Unos van a salir desesperados corriendo. ¿Por qué? Porque van a tener miedo del Señor Jesús. Y otros van a correr a Él con confianza. ¿Por qué? Porque han permanecido aquí. O sea, si tú quieres estar victorioso en pie para la venida de Cristo, el verbo clave es permaneced. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Si tú permaneces en Él, cuando Él venga, vas a correr a sus brazos con confianza. Pero si no permaneces en Él, cuando venga te vas a alejar de Él avergonzado. Ahora, si sabéis que Él es justo, Jesucristo, sabed también que todo el que hace la justicia es nacido de Dios. Todo el que hace las cosas correctamente ha nacido de Dios. Pero para eso tienes que permanecer en Él. Permanecer. En el Brasil dicen que muchos tienen una partida de caballo de carrera y una parada de burro. Quiere decir, salen disparados, en poco tiempo pararon. Tú sabes que lo más fácil en la vida cristiana es empezar la carrera cristiana. Y lo más difícil es llegar. Porque muchos han quedado muertos en el desierto de esta vida. Muchos han comenzado la carrera cristiana y no la han terminado. Estaré predicando esta noche para alguien que empezó la carrera cristiana
cómo fuiste útil para Dios, cantaste, predicaste el Evangelio, trajiste muchas personas para Cristo, fuiste anciano, diácono, director misionero, pero en este momento estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. Pues tuviste una partida extraordinaria. Cómo se rejubilaba tu corazón cuando Jesucristo llegó a tu vida, cuando conociste el Evangelio. Pero por esas cosas de la vida hoy estás herido en el desierto de esta vida. Y yo en el nombre de Jesucristo te digo, vuelve, regresa. Aunque para regresar tengas que tragar lo que ya dije, el orgullo. Aunque tengas que reconocer que te has equivocado. Vuelve, los brazos del Señor Jesucristo siempre te están esperando. Yo estaba entrando aquí en los Estados Unidos. A la hora de entrevistarme con el agente de migración, miró mi pasaporte y me dice, ¿usted es de la iglesia adventista? Le digo, sí. Y le pregunté, ¿usted es adventista? Me dice, no. Mi abuela era. Y mi madre hasta hoy escucha sus sermones. Y cuando vi su pasaporte bullón, lo relacioné con el hombre que predica los sermones para mi madre. Le digo, ¿y tú? Y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró, no derramó lágrimas, pero se emocionó. Me dice, disculpe, no puedo conversar. Selló mi pasaporte y me entregó. Pero tenía los ojos. Y no necesitó decirme nada para entender yo lo que estaba sucediendo. Él había sido miembro de esta iglesia. Y por esas cosas hoy estaba lejos de Dios. Encuentro en los aeropuertos, encuentro en los lugares públicos, gente que muchas veces se acerca y me dice, pastor, yo fui miembro de iglesia, yo prediqué, yo fui anciano de iglesia, hoy estoy lejos, no soy feliz. Personas heridas que no lograron permanecer. Estaba saliendo de un estadio en el Brasil después de la predicación. Interesante las cosas que Dios hizo. En el Brasil, en esa ciudad, en la ciudad de Belém do Pará. ¿Hay algún brasileño aquí? ¿Ah? ¿No hay brasileños? Bueno, hay una ciudad llamada Belém do Pará, allá en el norte. Hay 2 estadios, porque hay 2 equipos de fútbol profesional, que son los grandes equipos del estado do Pará. Y cada uno tiene su estadio. Uno es el Paysandú y otro es el Remo. Nosotros fuimos al estadio del Paysandú a pedirle, fuimos al estadio del Remo a pedirle que nos alquilen el estadio para la campaña. Y el presidente del club nos trató mal. Y dijo, este estadio es para fútbol, no es para hacer ahí religión, no tiene nada que ver, esto es fútbol, aquí no es para religión. Entonces fuimos al estadio del Paysandú. Y el Paysandú nos trató bien, el presidente dijo, está bien, les alquilamos el estadio. Es interesante porque predicamos de miércoles a sábado. Construyeron en el centro del estadio una cruz, que sería la plataforma donde yo predicaba. Y yo me movía por la cruz para alcanzar a los hermanos que se sentaban aquí, del otro lado. Y cuando sacaron la cruz el domingo para el partido del Paysandú, como la grama había sido cubierta por la cruz durante 4 días, 5 días, no había recibido el sol. Entonces cuando sacaron la grama, había una marca, una cruz amarilla en el centro del campo.
Y cuando entró el público para ver el partido, vieron que esa cruz. ¿Será porque el Paysandú está bajo en la tabla de posiciones, que ellos ahora han colocado la cruz para ver si Jesús los ayuda? Pero parece que Jesús los ayudó, porque a partir de ese día fueron ganando, quedaron campeones en el estado del Pará, fueron al campeonato brasileño grande, quedaron campeones, fueron a la Copa Sudamericana, no a la Taza Libertadores de América, sino a la Copa Sudamericana, y quedaron campeones, quedaron en segundo lugar. Entonces, cuando los dirigentes del Remo, del otro equipo de Belén, vieron lo que pasó, tocaron las oficinas de nuestra conferencia en Belén y le dijeron: ¿no quisieran ustedes hacer una campaña en nuestro estadio? No les cobramos nada, va a ser gratis. Esta es una anécdota, pero yo estaba saliendo después de predicar una noche ahí en el estadio del Paysandú. Había un cordón así para poder llegar al carro, mucha gente, pues unas 40,000 personas tal vez. Y una señora me gritaba: Pastor Bullón, ¿se acuerda de mí, pastor? Usted me bautizó, pastor, míreme, pastor. Y yo le dije a los hombres de seguridad: déjenla entrar esa señora. Y me dice: pastor, usted me bautizó cuando yo era una conquistadora. Conquistadora, ustedes tienen el club de conquistadores, ¿no? Una niña. Usted me bautizó en un Camporí. Le digo: qué alegría. Pues han pasado años. ¿Y tú estás en la iglesia? No, pastor, no estoy en la iglesia. Pues, ¿qué te pasó? Dice: usted se fue, un año después yo salí de la iglesia. Hice cosas, pastor. Pero un día estaba pasando por un momento crítico en mi vida y pensé en Dios y volví a la iglesia y me bautizaron por segunda vez. Pero un año después salí de la iglesia. Esta vez, pastor, caí feo. Caí en las drogas, en la bebida, en la prostitución. Fue terrible. Quedé embarazada. Provoqué un aborto. Me estaba muriendo. En la desesperación de la muerte clamé a Dios y le dije: Dios mío, si me perdonas, vuelvo a la iglesia. Y volví. Y me bautizaron por tercera vez. Pero un año después salí, pastor. Ahora caí presa. Cuando salí de la prisión dije: vuelvo a la iglesia. Y volví y me bautizaron por cuarta vez. Pero después, pastor, volví a salir. Ahora regresé y la iglesia ya no me quiere bautizar. El pastor me dijo: tú estás jugando con el bautismo. El bautismo no es juego. Yo te voy a bautizar, pero si en un año tú muestras que ya no te vas a salir. Y le dije: pastor, eso me dolió tanto que salí y ya no volví nunca más. Y esta noche vine al estadio porque en la televisión vi que usted iba a predicar y ahí me emocioné porque usted me bautizó cuando yo era una niña de 12 años. Y vine a escucharle esta noche. A esas alturas habíamos llegado al carro y le digo: hija, vuelve a la iglesia. Yo quiero abrazarte cuando Jesús vuelva. Y entré al carro y la vi a ella llorando y me dice: pastor, cuando Jesús vuelva seguramente usted va a estar, pero yo no. ¿Por qué no? Porque yo ya me fui demasiado lejos. Ya para mí no hay retorno, pastor, ya estoy perdida. Pero esta noche, querido, yo te digo en el nombre de Dios, no estás perdido. Nunca puedes decir: me he ido demasiado lejos. No importa cuán lejos te has ido. Tienes que creer en Dios y en su palabra. Hay esperanza para ti. Vuelve. Déjate traer. No resistas a la voz del Espíritu. Y una vez
La Biblia es rica y me emociono cada vez que leo. No sé si te acuerdas de un rey de Israel llamado Manasés. Fue el peor de los reyes, Manasés, el peor, porque nació en la iglesia, sus papás. ¿Quién era el papá de Manasés? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda quién era el papá? El rey más bueno de todo Israel, ¿quién era? Entró al gobierno niñito. ¿Cómo se llama? Josías. ¿Y cómo sale un hijo tan malo? Fue educado en la palabra de Dios, conoció, seguro que trayendo la historia para nuestros días, le contaban historias de noche antes de dormir, los relatos. ¿Y de qué sirvió? Cuando creció se volvió malo y era rey. Que un hombre sea malo, está bien, puede pasar. Pero que un hombre que tiene poder sea malo, eso es terrible. Porque usa el poder para el mal. Y Manasés trajo dioses paganos de fuera y ofreció humanos vivos en sacrificio a esos dioses paganos. Sacrificó para los dioses paganos a sus propias hermanas. Miren el salvaje Manasés. Yo creo que los viejitos de su tiempo, porque la iglesia existía en ese tiempo también, el pueblo de Israel era la iglesia de Dios. Los ancianos, los hermanos mayores conversaban y decían, oye, para Manasés ya no hay remedio, ya. Ese ya cometió el pecado contra el Espíritu Santo, ese ya se fue. Y parecía que se había ido. Pero querido, ¿cómo son las cosas de Dios? Cuando parecía que se había ido, viene el enemigo, derrota al pueblo de Israel. El rey Manasés sale desesperado para escaparse de los enemigos. Los enemigos lo siguen y lo alcanzan en la pradera. Y no lo matan. ¿Saben lo que hacen? La historia está en la Biblia, la puedes leer. Agarran a Manasés y le colocan una argolla de toro aquí, en la nariz. Y le amarran una cuerda a la argolla de la nariz. Y amarran la cuerda a los carros de guerra. Y sueltan los carros, jalados por caballos. Y para que no le arranque la nariz, la única manera para Manasés de que no le arrancaran la nariz era correr a la velocidad de los carros. Porque si se quedaba para atrás le arrancaba la nariz. Entonces él corría manteniendo la velocidad. ¿Y dónde paran los caballos? En Jerusalén, frente al templo. La Biblia dice, con cuerdas de amor te traje. Porque Dios te llama con amor, te llama y te llama. ¿No quieres con amor? Te voy a traer como a Manasés. Te voy a traer como a una mula, como a una bestia. Te voy a traer jalado de la nariz. Pero vas a llegar a mi iglesia. Y tú sabes que Manasés se convierte en el último minuto de la vida, traído, jalado de la nariz. Es que Dios te ama, querido. Tú eres una cosa preciosa. Tú eres lo más lindo que Dios tiene en esta vida. No importa quién seas, cómo vives, eres precioso para Dios. Yo acabo de hablar con una persona que me dice, pastor, hace muchos años, tal vez más de 20 años, usted predicó aquí en Juárez. Le dije, sí. Me dice, yo era miembro del cartel de Juárez. Y entré una noche y lo escuché predicar a usted. Y le dije, y usted dijo, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta tierra. Y yo me pregunté, ¿cómo puedo ser lindo? Yo sabía quién era yo.
¿Cómo podía ser la cosa más linda? Pero eso me emocionó, pastor. Y aunque esa noche yo me salí bravo, porque no quería escuchar lo que usted estaba diciendo, me salí. Los años pasaron y esa frase en mi corazón, tú eres la cosa más linda, tú eres la cosa más linda. Hasta que tuve que caer de rodillas y entregarle mi vida a Cristo. Y hoy estoy aquí, soy miembro de iglesia. Y cada historia que encuentro en la vida, gente destruida, gente acabada, gente que no tiene fuerzas, gente perdida, que dice, Señor, yo no puedo decirte no, no puedo resistir, yo me entrego. Yo te pregunto esta noche, ¿por qué no te entregas? ¿Qué te falta? ¿Qué falta en tu vida para que le digas sí a Jesús? Permanecer. Cristo viene, quieras tú o no quieras. Cristo viene, es una promesa divina. En la Biblia hay más de 3,000 promesas. Algunas promesas son condicionales. Quiere decir, para que la promesa se cumpla hay una condición. Tú cumples la condición, Dios cumple su promesa. Pero hay promesas también incondicionales. No hay condición. Cristo prometió y lo va a cumplir. Y la venida de Cristo es una de las promesas incondicionales. Cristo va a venir. Quieras tú o no quieras, va a venir. Creas tú o no creas, va a venir. Estés preparado tú o no lo estés, va a venir. Y Juan dice, yo quisiera que cuando Cristo venga, tú corras con confianza a los brazos de Jesús y no corras avergonzado de Él. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer. Es todo lo que tienes que hacer. Pero pastor, no tengo fuerza. Claro, para que tú permanezcas tienes que hacer 3 cosas. Sin esas 3 cosas no hay permanencia. Cuéntame un copo de agua. 3 cosas. Primero, tienes que conversar con Dios todos los días. ¿Puede abrir para mí? Gracias. Gracias. Tienes que conversar con Dios todos los días a través de la oración. Tienes que conversar con Dios todos los días. En otras palabras, tienes que orar. Orar no es para pedir. Puedes pedir, pero el propósito de la oración no es pedir, es conversar con Dios. ¿Qué voy a conversar? Pues cuéntale tu vida. Desde que te levantaste hasta la noche, cuéntale. Me levanté tarde, llegué tarde al trabajo, el patrón me recriminó. Ah, Dios mío, si todavía me pagara bien, me paga mal y me recrimina. Así, cuéntale, habla con Dios. La sierva de Dios dice que orar es hablar con Dios como un amigo. Habla con Dios. ¿Estás bravo? Cuéntale, ¿por qué estás bravo? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? Cuéntale. Orar no es para pedir. Orar es conversar con Dios. Como conversas con un amigo. Cuéntale. ¿Te sentiste mal porque México perdió para Brasil? Cuéntale. Pero Brasil no debía haber ganado porque Neymar se cayó y fingió. Cuéntale. Cuéntale a Dios. Pero pastor, ¿cómo le voy a contar eso? Ah, pues, con tu amigo tú hablaste de Neymar. Con Dios no. ¿Y por qué hablaste con el amigo? ¿Y por qué no hablas con Dios? Porque Dios no es tu amigo. Esa es la tragedia de la vida cristiana. Tú no haces de Dios tu amigo. Y sin embargo la sierva de Dios dice, orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Cuéntale. Llega la noche, Dios mío, perdóname mis pecados. No. ¿Qué pecado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido? Cuéntale. Cuando tú todas las noches conversas con Dios, en las mañanas antes de salir, conversas con Dios, estás permaneciendo en Cristo.
Segunda cosa, estudia la palabra de Dios. Todos los días. Abre tu lección de la escuela sabática. Estudia. Ah, pastor, pero no entiendo. Entonces escucha el comentario para que te ayude a entender. Pero estudia la palabra de Dios todos los días. Lee un versículo de la Biblia. Medita qué es lo que Dios está diciendo. Porque cuando tú oras y cuando estudias la Biblia, permaneces en él. Y tercera cosa, busca una persona y tráela a Jesús. Busca una persona, tráela a Jesús. Porque cuando tú haces esas tres cosas, estás permaneciendo en él. Y si permaneces en él, cuando Cristo venga, vas a correr a sus brazos con confianza. Pero si no permaneces en él, cuando Cristo venga, vas a correr desesperado para alejarte de él, avergonzado. Es simple, querido. Permanece en él. Y mientras permaneces en él, las cosas malas de tu carácter, de tu personalidad van a ir saliendo. Y las cosas buenas que quieres aprender van a ir entrando. El chisme, el rencor, el resentimiento se va yendo. Y va llegando la paciencia, la tolerancia, la capacidad de perdonar va entrando. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Solo permaneciendo en él. Cristo vive en ti, ya no vives tú. Y si Cristo vive en ti, él va a realizar las grandes obras de victoria en tu vida. Entonces, yo con toda convicción te digo esta noche, yo quisiera verte en el reino de los cielos. Ahora no me digas como aquella chica del estadio, pastor, usted estará, pero yo no. Si yo estaré, no es porque fui pastor. Si yo estaré, no es porque fui un cristiano ejemplar que nunca cometió errores, ¿no? Si yo estaré, es porque a pesar de mis errores, a pesar de mis flaquezas, todos los días permanezco en él, converso con él, estudio su palabra y trato de buscar personas para Cristo. Y por eso sé que a pesar de lo que soy, cuando Cristo venga, correré con confianza a sus brazos. Y eso es lo que va a pasar contigo. Permanece en él. Y si permaneces en él, lo que ha sucedido esta semana aquí habrá valido la pena. Yo cuando estudio la Biblia veo dos clases de hombres. Veo un José que nunca pecó. Yo admiro tanto a José que cuando mi primer hijo nació, le pusimos de nombre José. ¿Y por qué admiro tanto a José? Porque un día una señora muy bonita se acercó y José dijo, no puedo hacer esto. Le puse el nombre a mi hijo José. Y ese mi hijo un día cayó y cayó feo. Hoy día mis 4 hijos son adultos. Tengo un pastor, 3 ancianos de iglesia. Están fieles en Cristo. Pero de muchachos tuvieron caídas feas, ¿sabes? Que a veces yo me preguntaba, ¿por qué Dios? Si los instruí en tu amor. Yo oré tanto por ellos. ¿Por qué? Es que llega un momento en que pues tú ya no puedes tomar decisiones por tus hijos. Ellos toman y tienes que respetar. Pero yo me acuerdo que un día cuando mi hijo cayó feo, vino y me dijo, papá, tienes que cambiarme de nombre. ¿Por qué? Ya no soy digno de llamarme José. He caído. Ninguno de nosotros es digno de nada, querido. La salvación no es porque merecemos. La salvación no es porque somos buenos. La salvación es porque Jesús nos ama. Por eso yo en la Biblia encuentro un José, un Daniel, un Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó.
Pero en la Biblia también encuentro un David, miserable pecador. No solo cometió adulterio, sino que mandó matar al esposo de la mujer. Y aparentó ser bueno delante del pueblo al casarse con la viuda que él mandó matar. Intriga política, un cóctel de pecados, pero se arrepintió. Encuentro un Pedro que, habiendo convivido con Jesucristo en la hora X, lo negó y maldijo y dijo: yo nunca lo conocí. Pero cuando vayamos al cielo, allá estará José, allá estará Daniel, allá estará Enoc, y todos diremos: bueno, ellos merecen. Pero allá en el cielo también estará Pedro, y también estará David, y ellos no merecen. ¿Y por qué estarán allá? Porque en un momento de la vida se arrepintieron, lloraron a los pies de Dios, de Jesús, y Él los salvó. Por eso todas las mañanas yo le digo a Dios: Señor, si por lo menos no puedes hacerme como José, Daniel, no, aunque sea hazme como David o como Pedro, pero ayúdame a llegar al reino de los cielos. Dios te ama, querido. No es difícil salvarse. Dios te ama. Quien quiere salvarte es Jesús, no eres tú. Tú y yo lo único que queremos es meternos en la miseria de la vida. Y si un día seremos salvos, no es porque quisimos salvarnos, es porque Dios quiso salvarte. Y por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. Ven a Jesús sin miedo. No tengas miedo. Vamos al texto de esta noche. No améis al mundo. Esa palabra amor me gusta. Tú puedes amar a Dios o puedes amar al mundo. No améis al mundo. Cuando tú encuentras esa palabra, el mundo se refiere a las cosas que no son de Dios. Se refiere a la vida buscando mujeres o buscando hombres, a las drogas, a la bebida, al cigarro, a la promiscuidad, a la miseria, correr solo atrás del dinero, de las cosas materiales, de esta vida. A eso se refiere Juan cuando habla del mundo y dice: no améis. Hay que tener cuidado, no dice no tengáis. Tienes que tener una casa, eso no es pecado. Y si tienes un buen sueldo de 100,000, 120,000 por año, no pienses que el cristiano tiene que ganar 30,000 y que el cristiano no tiene que tener dinero. Eso no es así. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Dice que si eres fiel, Él te abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Ni siquiera hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Entonces, no tengas miedo de tener dinero. Pero si tú amas el dinero, ahí ya está el problema. ¿Cuál es la diferencia entre tener dinero y amar al dinero? El que tiene dinero usa el dinero, administra el dinero y generalmente lo usa para hacer felices a las personas. Pero el que ama el dinero, ese no suelta para nada. Él cuida las cosas que involucran dinero, no cuida a las personas. Llámese personas, esposa, hijos. A él solo le interesa guardar. Y su argumento es: para mi vejez, para mi vejez, para mi vejez. No vas a llegar al viejo, querido, te vas a morir joven. Y eso le dijo Jesús a un hombre rico, avariento,
Le dijo, ¿qué estás ahí construyendo celeros y celeros y celeros? Oh insensato, esta noche te llega la hora y todo lo que has juntado, ¿para quién será? Entonces no es el asunto de, no tengas miedo de tener dinero, pero ten pavor de amar el dinero. No tengas miedo de vivir en este mundo. Tienes que ir a la universidad, tienes que tener amigos. ¿Cómo vas a traer a las personas para Cristo si no te relacionas? ¿Cómo vas a traer a los pecadores para Cristo si no te relacionas con los pecadores? ¿Te acuerdas que los fariseos un día criticaron a Jesús y le dijeron, este se junta con los pecadores, este come con los pecadores? ¿Dónde comía? Pues en el restaurante. En ese tiempo no había restaurante, pero en los lugares donde los pecadores comían. Entonces hay muchos cristianos que no quieren juntarse con las personas que llaman pecadores. Si no te juntas con ellos, ¿cómo les vas a hablar del evangelio? ¿Cómo los vas a traer? No tengas miedo de sentarte en una mesa con los pecadores, con lo que se puede pensar pecadores. Pero no ames esa situación. Estás ahí circunstancialmente para traerlos. Pero no ames, que no te guste esa situación. Eso es lo que Juan dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, al mundo, si tú te enamoras de las cosas de afuera, entonces el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿por qué Juan dice esto? Ahí tenemos que entender el contexto. Porque pues Juan escribió a la iglesia de Efeso, porque Juan era el pastor de la iglesia de Efeso. Y una de las filosofías peligrosas que estaba entrando a la iglesia era el famoso gnosticismo. ¿Qué cosa enseñaba el gnosticismo? Básicamente dos cosas. El gnosticismo enseñaba, el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Él separaba las dos cosas. Y tú en la Biblia encuentras, esto es interesante, querido, porque el otro día yo venía en el avión y una persona elegante, bien vestida, estaba mirando por la ventana y llorando. Y pues, si una persona llora, es porque algo malo le está pasando. Y yo le dije, ¿le puedo ayudar? Y él me dijo, no. Y siguió ahí. Y pues ya yo no quise decirle más nada. Hay que respetar la privacidad de las personas. Pero un poco más allá en el vuelo, él mismo me dijo, Señor, disculpe, no quise ser malcriado, pero es que estoy viviendo un momento difícil en mi vida. Le dije, ¿qué te pasa? Me dice, es que mi mamá ha muerto y estoy viajando para su entierro. Y me dice, yo no estoy triste en realidad porque mi mamá ha muerto, porque era una ancianita. Y yo creo que la muerte fue hasta una bendición para ella, porque ahora ya descansa tranquila. Eso no me angustia. Yo sabía que mi mamá en algún momento iba a descansar. Y es verdad, queridos, a veces llega un momento en la vida, en nuestra vida, que la muerte ya es una bendición. Él me dice, lo que me angustia es que no sé a dónde se ha ido mi mamá. Porque algunos me dicen que si fue buena, se va a ir al paraíso. Y si fue mala, se va a ir al infierno. Y si fue más o menos buena, más o menos mala, se va a ir al purgatorio. Y otros me dicen que no hay infierno, que no hay cielo, que no hay paraíso, no hay nada. Dicen que ella, el espíritu salió y se va a reencarnar. Tal vez en una piedra, en un animal, en un árbol. Y otros dicen que si mi mamá ha dejado algo pendiente, su espíritu va a vagar hasta que los hijos arreglemos lo que ella ha dejado pendiente. Entonces yo no sé, eso es lo que me angustia, porque si yo supiera que mi mamá ya descansa, ya estaría tranquilo, pero ella no sabemos y yo no sé a dónde se ha ido mi mamá. Y él me mencionó varias veces a Dios en su conversación. Yo le dije, ¿tú crees en Dios? Sí. Entonces, ¿tú crees en la Biblia? Me dice, sí, pero nunca he leído la Biblia.
¿Pero crees en la Biblia? Sí. ¿Me permitirías leerte lo que dice Dios en la Biblia de a dónde se ha ido tu mamá? Oh, sí, claro. Entonces saqué del cartapacio, maletín, la Biblia, y le leí un versículo que dice que cuando el hombre muere, el soplo de vida, que nosotros le llamamos espíritu, se va a Dios, vuelve a Dios. Y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Para que tú entiendas qué pasa cuando el hombre muere, tienes que entender qué pasó cuando el hombre fue creado. Y si lees la Biblia vas a ver que ahí estaba un muñeco, vamos a decir muñeco. No me gusta decir muñeco porque no era un muñeco. El cuerpo de Adán estaba ahí, barro, pero ya los nervios, los músculos, los huesos, todo. Dios había hecho una obra de arte. Tú eres importante y valioso porque tú eres una obra artesanal de Dios. Cuando hizo los animales dijo que aparezcan los animales, que aparezcan las aves, que aparezcan. Pero cuando te hizo a ti, Él se ensució las manos de barro. Tú eres una obra artesanal de Dios, tú vales mucho. A veces cuando tú no entiendes, destruyes tu vida porque no has entendido cuán valioso eres. Pero ahí estaba el barro, pero no tenía vida. Y barro es barro. Encima del barro tú te puedes pisar, puedes zapatear. El barro no se va a quedar resentido. El barro no va a llorar, ni se va a reír, ni va a decir que le estás faltando el respeto, porque el barro es cosa. El barro no siente, no huele, no llora, no tiene emoción. Barro es barro. Pero la Biblia dice que entonces Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Y en ese momento, ese barro, cuando se juntó el barro con el soplo de Dios, ese hombre de barro se levantó y vio. Ahora era un ser humano. ¿Y qué pasa cuando el hombre muere? Todo lo contrario. Cuando el hombre muere, Dios ya no hace. Ahora Dios hace. La Biblia dice que el soplo vuelve a Dios. ¿Y qué hacemos con el cuerpo? Lo enterramos. Y si tú abres el cuerpo 10 años después, el ataúd, ¿qué vas a encontrar? Polvo. Y mira lo que se cumple en la Biblia. Dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. Y le expliqué esto a ese hombre. Y él me dice, ¿quiere decir que mi mamá ya no existe? Le digo, no, su cuerpo está ahí, pero su cuerpo ya no sufre, ya no siente, ya no padece. Y cuando Cristo venga, porque hay una promesa linda en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice que cuando haga Dios sonar la trompeta, todos los que han muerto en Cristo van a resucitar. El otro día un borracho me decía, pastor, ¿quiere decir que voy a resucitar? Le digo, no sé. Pero usted acaba de decir, sí, pero el texto dice, los que han muerto en Cristo. Y tú estás borracho, y si estás borracho, en este momento no estás en Cristo. Entonces tengo que estar en Cristo. Claro que tienes que estar en Cristo. Entonces tengo que dejar de emborrachar. No, tienes que ir a Cristo. Cuando estás en Cristo, Él se encarga de sacar de tu vida todo lo que no vale. Entonces, la mamá de este señor del avión, cuando Cristo venga, va a resucitar. Él me dice, fue una mujer buena, una mujer que ayudaba a las personas, una madre ejemplar. No conocía la palabra de Dios, pero en la luz que tuvo, amó a Jesús y amó a la Virgen, porque no conocía la palabra de Dios. Amó dentro de la luz que tenía.
Y cuando Cristo venga, ella resucitará. Porque murió amando a Dios, con la luz que tenía. Ahora, una cosa sería, si la luz llegó a su vida y ella no aceptó la luz, ahí es otra historia. Porque la sinceridad de una persona termina cuando te encuentras con la verdad. Vamos a decir que yo vengo con mi rostro todo manchado de hollín y todo feliz de la vida aquí predicando y todo el mundo riéndose de mí. Y yo soy el único que no sé por qué se ríen, porque estoy manchado y ustedes. Pero uno de ustedes agarra un espejo y me muestra, mire, y cuando veo el espejo, pues me veo. Ahí acabó mi sinceridad. Yo estaba sinceramente sucio de barro, pero a partir de ahí, si no me lavo, ya voy a ser sinceramente terco. Ya soy terco, porque estoy rechazando la verdad. Pero esta señora nunca se confrontó con la verdad. Sirvió a Dios en la luz que conocía. Cuando Cristo venga, resucitará. Y él me dice, quiere decir que el soplo de vida que movió a mi mamá ya está en Dios, ya no está vagando. No. Eso es lo que la Biblia dice. Pues lee, aquí está, mira. Está. Y él leyó. Y su rostro cambió. Dice, Señor, gracias. No sabía que era pastor. Después, al final, yo ya le dije que yo era pastor. Pero él me dice, gracias. ¿Dónde puedo comprar una Biblia? ¿En qué librería venden? Le digo, mira, si usted me deja una dirección, yo voy a pedir que le mande una Biblia por correo. Y es lo que hice. Una persona que conocí en el avión, a la cual vengo evangelizando lentamente, poco a poco. Entonces, los gnósticos del tiempo de Cristo, del tiempo de Juan en la iglesia de Efeso, ellos creían que el espíritu era bueno y la carne era mala. Y entonces ellos pensaban, miren el raciocinio peligroso, no importa lo que la carne haga, porque todos tenemos el espíritu bueno. Entonces, aunque la carne haga lo que haga, nos vamos a salvar porque quien manda es el espíritu bueno que tenemos dentro de nosotros. Y entonces, esos gnósticos eran miembros de la iglesia de Efeso, no todos, pero algunos. Entonces vivían emborrachándose, vivían fornicando, vivían adulterando, vivían amando las cosas del mundo y el sábado estaban en la iglesia tranquilos. Y decían, pero ¿por qué ustedes hablan tanto contra el pecado? Y, sí, el pecado, eso es de la carne y la carne va a morir, pero mi espíritu es bueno, por eso estoy aquí, porque yo sirvo a Dios, porque mi espíritu es bueno. Mi carne es mala, pero yo no tengo culpa de eso. Entonces viene Juan y les escribe y les dice, espera aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Quiere decir, si estás en Cristo, si estás en la iglesia, no contamines tu vida con la miseria de este mundo, con la miseria de esta vida. Porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Hay que entender lo que dice. No dice, si alguno ama al mundo, Dios no lo amará. No dice eso. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. Una cosa es que Dios te deje de amar. Otra cosa es que el amor del Padre no está en ti. Escucha una cosa, Dios nunca te va a dejar de amar. Tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame, porque hagas lo que hagas, Dios ya te ama. Pero tampoco puedes hacer algo para que Dios deje de amarte.
Porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. ¿Y sabes por qué? Porque Juan mismo dice que Dios es amor. Y si Dios es amor y Dios es eterno, que no acaba nunca, entonces su amor también es eterno. Y si su amor es eterno, ¿cómo te va a dejar de amar? El día que Dios deje de amarte, se acabó Dios. Si se acabó su amor, se acabó Dios. Porque Dios es amor. Entonces, nunca digas Dios te va a dejar de amar. Nunca digas Dios me dejó de amar. Pero Juan dice que si tú estás muy amarrado al mundo, si tú estás jugando con las cosas del pecado allá afuera, el amor del Padre no va a estar en ti. Quiere decir, el amor del Padre no te va a servir de nada. El amor todopoderoso del Padre, que es capaz de hacer maravillas en tu vida, no va a hacer nada. No porque se acabó, sino porque para que el amor del Padre haga algo en ti, tú tienes que permitir que el amor del Padre haga eso en tu vida. Pero si tú no quieres, el amor del Padre no te va a ayudar para nada. Y te voy a hacer un ejemplo. Allá en el Brasil, ustedes saben que está el río Amazonas. El río Amazonas nace en las alturas de Machu Picchu, en el Perú, pero nace como un hilo de agua, va descendiendo, se va juntando con otro hilo de agua, de aquí a poco es un río pequeñito, se junta con otro río pequeño, ya es un río más grande, ahí se junta con otro río y aumenta de volumen. Entonces, cuando sale del Perú y entra al Brasil, ya es un río grande. Atraviesa todo Brasil y se va juntando con otros ríos. Y cuando desemboca al océano Atlántico allá arriba en el Brasil, ya es un río que tú te paras en una orilla y tratas de mirar a la otra orilla y no puedes ver la otra orilla, de tan grande que es el río. Y viene con una fuerza gigantesca, de tal manera que cuando entra al mar, el agua dulce, porque el río Amazonas tiene agua dulce y el mar tiene agua salada. Pero el río Amazonas entra con tanta fuerza al mar, abre un surco y no se mezcla con el agua salada. El agua dulce del río no se mezcla con el agua salada por 120 kilómetros. Durante 120 kilómetros el río Amazonas sigue siendo agua dulce, abriéndose un surco en el agua salada, y solo 120 kilómetros después, pues ya va perdiendo fuerza y se va mezclando con el mar y finalmente ya se vuelve agua salada. Hubo un naufragio allá en el Brasil, en la costa brasileña, y las autoridades salieron a buscar a los náufragos, y después de 4 días los encontraron con el labio partido, quemados, muriendo. Y cuando les quisieron arrojar los salvavidas, ellos dijeron, no, salvavidas no, agua, por favor, dennos agua. Y el capitán del rescate le dice, pero ¿cómo agua? Pues ¿por qué no toman agua? Ustedes están nadando en el río Amazonas hace rato y muriendo de sed, rodeados de agua dulce, muriendo de sed, pensando que estaban en el mar, cuando estaban en el río. El amor de Dios es como el río Amazonas. Nunca te va a dejar de amar, te va a rodear. Pero ese amor no te vale de nada, a no ser que tú tomes. Porque si no tomas, te vas a ahogar en medio del agua dulce, te vas a morir de sed. Por eso es que Dios te suplica. Y por eso dice, si tú estás tan comprometido con el mundo, amando las cosas del mundo, prefiriendo las cosas del mundo, ¿qué va a suceder contigo? El amor del Padre no va a funcionar en ti, no va a estar en ti, tú no lo vas a sentir. Pero no porque Dios dejó de amarte, sino porque tú no tomas el agua.
¿Cómo va a estar en ti si no lo tomas? Tienes que tomarlo, tienes que aceptar, tienes que decir sí. ¿Y por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué debes dejar el mundo? ¿Por qué debes abandonar las cosas de afuera? Porque todo lo que hay en el mundo, y clasifica Juan en 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué son deseos de la carne? Pues tu cuerpo quiere, ¿no? Tu cuerpo quiere y te dejas llevar por el cuerpo. Los deseos de los ojos: un bonito carro, una bonita mujer, un bonito, cualquier cosa. Los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es interesante, vanagloria. ¿Qué quiere decir vanagloria? Gloria vana, gloria que no vale para nada. El aplauso de la vida. Yo conozco gente que abandona la iglesia para ser cantante famoso allá afuera. Y consigue aplauso, consigue gloria, consigue dinero, pero es vanagloria, gloria vana, gloria que no vale nada. Y Juan dice, todo eso pasa, todo eso se acaba, el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la vida tienes que saber tomar decisiones, porque si no sabes tomar decisiones, yo cuando era muchachito, me gustaba mucho jugar fútbol. Yo podría haber arruinado mi ministerio porque yo ya era pastor en los primeros años de mi ministerio y jugaba en un equipo casi profesional del campeonato profesional de Lima. Y era pastor y nadie sabía. Y me descubrieron que jugaba fútbol y casi perdí mi ministerio. Yo siempre digo que yo me convertí siendo ya pastor. Y ahí viene la pregunta, ¿es posible ser pastor y no estar convertido? Pues yo lo era. Conocía la doctrina, conocía la teoría, conocía todo, pero no conocía a Cristo. Y es por eso que agradezco a la sierva del Señor que escribió un librito, El Camino a Cristo. Ya les he dicho que yo he leído más de 400 veces el librito y conocí a Cristo. Esta semana el pastor Tony Anóbile, que estuvo aquí el otro día, me trajo un camino a Cristo, pero en un estuche especial y con una dedicación del bisnieto de la hermana Juay que todavía vive, un hombre fiel. Y lo que él escribió ahí me emocionó. Me dice, he escuchado que usted ha leído más de 400 veces el libro de mi bisabuela. Y para mí es una emoción escribirle esta dedicatoria. Ese libro me ha ayudado, ¿sabes?, a entender quién es Jesús. Pero me gustaba mucho jugar fútbol, pues, y desde niño. Y una vez estábamos planeando unas vacaciones al campo con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Pocas veces tomamos vacaciones, pero esa vez mi papá tal vez consiguió un poquito de dinero, vamos al campo. Y me estaba doliendo el diente los días anteriores, me dolía el diente. Y mi papá me dijo, mira hijo, si te está doliendo el diente, vamos al dentista a resolver ese problema, porque cuando vayamos de vacaciones al campo no hay dentista. Entonces hay que resolver ahora aquí. Pero yo no podía ir porque justo a la hora que el dentista abría, yo tenía entrenamiento. Entonces tuve que escoger, o voy al dentista o pierdo el entrenamiento. O voy al entrenamiento y me quedaba con el entrenamiento. Llegó el día de las vacaciones, nos fuimos y allá me comienza a doler el diente, pero que ya no podía soportar. Y comencé a llorar, y lloraba de día y de noche, y no había dentista. Y mi padre, en lugar de compadecerse de mí, me decía, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Tomaste la decisión equivocada, ahora sufre. ¿No podrías haber perdido el entrenamiento e ir a resolver el problema de tu diente? Y ahora no hay dentista, ¿qué te dije? Pues mi padre era duro,
Pero si Dios un día nos dijera, ¿qué te dije? ¿No pudiste haber tomado una decisión sabia? ¿Qué te dije? ¿Y qué le vas a responder? En el Brasil sucedió un incidente impresionante, ¿sabes? Un taxista una noche estaba caminando buscando clientes y vio el cuerpo de un niño atropellado. Y comenzó a luchar en su corazón. ¿Qué hago? Si lo recojo y lo llevo al hospital, van a decir que yo lo atropellé. Y si lo dejo, se va a morir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y su corazón venció y dijo, no, aunque vengan los problemas que vengan, voy a salvar al muchachito. Agarró, lo metió al taxi, comenzó a buscar el hospital más cercano y a 200 metros encontró una clínica de emergencias. Salió él corriendo para pedir una camilla. Por favor, hay un niño atropellado, está agonizando, ayúdenme. Y la enfermera le dice, mira, esta es una clínica particular, este no es un hospital del Estado. Vamos a recibir, pero usted tiene que llenar una ficha aquí y tiene que dejar un cheque de 5,000 reales de reserva. Él le dije, ¿pero qué 5,000 reales? Yo soy un taxista y estoy trabajando, encontré al niño muriendo, yo no tengo dinero y el niño se está muriendo, por favor. Después buscamos a los padres, ayúdenme, por favor, nada. ¿Quién es el gerente aquí? Salió un médico. No, yo soy el dueño de la clínica. Y por principio no vamos a recibir a ese niño. ¿Pero qué principio? El niño se está muriendo. No vamos a recibir. Ahí el taxista que no conocía a Dios, pues vociferó, dijo 3, 4, 5 palabras feas, lo mandó al médico a subir la montaña y volvió al taxi, agarró el taxi, comenzó a buscar otro hospital y efectivamente encontró un taxi ya un poco distante, a 2, 3 kilómetros, y cuando vino la camilla, todo el niño ya había muerto. Ahí comenzaron a buscar al niño, a los padres del niño, a avisar. Comenzaron a buscar, ese día no lo encontraron, al día siguiente comenzaron a buscar y encontraron al padre, el dueño de la clínica que no lo quiso recibir. Y cuando este padre se enteró que un taxista desconocido le estaba suplicando que salvara a su propio hijo, enloqueció, perdió la razón, no pudo soportar. Pero querido, cuando Cristo venga, si tú te pierdes, a Dios no le va a doler la conciencia, porque hizo todo lo que pudo para que te salvaras. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti. Pero Él solo te puede invitar, no te puede traer por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que rendirte. Porque cuando tú te entregas a Jesucristo, estás tomando el agua dulce. Cuando te entregas a Jesucristo, estás en el amor del Padre. Yo estaba saliendo de un estadio en Brasil después de predicar. Y un hombre corrió. Yo estaba ya entrando a mi carro, él corrió. Me dice, pastor, deme 2 minutos, 2 minutos. Le digo, está bien, acompáñame hasta el carro. Y él me dice, mire, yo no soy de su iglesia, yo no soy nada, yo no soy de ninguna iglesia. Yo no soy ni católico, ni bautista, ni adventista, no soy nada. Yo he venido esta noche aquí porque mi vida está destruida, porque no sé qué hacer, porque las cosas están de cabeza para abajo. He sido un hombre rico, una de las mayores cadenas que venden neumáticos, llantas, gomas, aquí fue mía. Mucho dinero. Yo me iba a Las Vegas y quemaba ahí miles de dólares. No me afectaba, era próspero.
Mi esposa murió a consecuencia de mi maltrato. Mis hijos no me quieren ver ni pintado. A mí qué me importaba, yo tenía dinero. Pero vino la crisis financiera al país y perdí todo lo que tenía. Y hoy no tengo nada. Estoy enfermo. Estoy perdido, estoy acabado. Y yo vi el anuncio de esta reunión en la televisión. Y vine para darle una oportunidad a Dios, si Él puede hacer algo por mi vida. Y le pregunté, pero tú te entregaste a Jesucristo esta noche. Cuando yo dije, levántense todos los que quieren entregarse a Jesús, ¿tú te entregaste? Y él me dice, sí, pastor. Y por eso he corrido atrás de usted. Dígame, ¿y ahora qué va a hacer Jesús por mí? Le dije, no sé, hijo. Pero una cosa sé, estás en el círculo del amor de Dios. Y cuando tú te levantaste, tomaste el agua dulce. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer por ti, contigo? No sé. Yo voy a orar por ti. ¿Cómo te llamas? Me dio su nombre. Pero no te puedo ayudar más porque yo necesito salir. Y él se quedó. Y pensé que nunca más lo vería. Pasaron años, literalmente. Un día yo estaba haciendo unas conferencias en el salón de convenciones aquí en Orlando, en Florida. Estábamos hospedados atrás, a unos 100 metros del centro de convenciones. Mi hotel estaba ahí. Yo estaba caminando a pie y siento que alguien corre atrás de mí. Y un hombre me alcanza y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Le digo, no. Pastor, yo lo busqué en el estadio de la Portuguesa, allá en Brasil, ¿se acuerda? Una noche. Le dije que era un empresario rico, que lo había perdido todo, que estaba desesperado y que esa noche me entregué a Cristo. Le digo, claro, me acuerdo de ti. ¿Y qué haces aquí? Dice, pastor, me vine aquí porque allá no podía hacer nada. Y me vine porque tenía visa. En mis buenos tiempos yo me venía a Los Ángeles a quemar dinero ahí. Entonces me vine. ¿Y en qué trabajas? Me dice, no tengo empleo. ¿Y cómo vives sin empleo? Porque en este país nadie vive sin empleo. Y él sonríe y me dice, pastor, ¿sabe por qué no tengo empleo? Porque yo no trabajo para nadie. Yo no soy empleado de nadie. Yo tengo mi propia empresa aquí en los Estados Unidos. ¿Y cómo fue eso? Y me contó una historia increíble, ¿sabes? Me dijo, mire, pastor, aquella noche cuando usted se fue, yo me quedé parado ahí en el corredor, en la entrada del estadio, y la gente salía y salía, salía. Yo no sabía ni de qué iglesia era eso. Y le pregunté a alguien, ¿de qué iglesia es esto? Y él me miró. Tú no eres adventista, esto es de la iglesia adventista. No, yo no soy adventista. ¿Y cómo viniste? Y le conté a él lo que le conté a usted. Solo que él me abrazó y me entregó su Biblia y me dijo, ahora que has conocido a Jesucristo, ahora que le has entregado tu vida, tienes que estudiar la Biblia para que aprendas a vivir como Jesús quiere que vivas. Y te voy a regalar mi Biblia, aquí está. Y si tú quieres, yo te ayudo a estudiar la Biblia. Dame tu dirección, yo te visito, vamos a estudiar la Biblia juntos. Y fue así. Y encontró Marcos 16:16 que dice, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y le preguntó el hombre, ¿tú crees? Sí. Entonces, bautízate. Y se bautizó. Dice, pastor, me bauticé 3 meses después de aquella noche. Pero mi vida continuaba igual. No tenía dinero, no tenía empleo. Vivía de favor en la casa de un amigo de otros tiempos. Y un día levanté mis ojos al cielo y dije, Señor, ¿qué hago en esta vida? Ya tenía 60 años de edad. Ya no era un jovencito. Si no construí nada hasta aquí, ¿qué voy a construir de aquí para adelante? Pero entonces sentí aquí dentro, como diciendo, sal de este país, vete a otro lugar.
Y pensé en Estados Unidos y me vine aquí porque tenía la visa. Llegué a este país con $400 en el bolsillo. Pastor, ese dinero se acabó en 3 días, 4 días. Usted no sabe lo que he sufrido en este país. Literalmente, pastor, yo dormí en la calle, comía basura para poder vivir. Descubrí que sacaban del McDonald's desperdicios y me iba. Cuando salía la basura yo abría las bolsas y sacaba esas papas frías, esas hamburguesas frías, restos, y comía. Y una medianoche de hambre estaba comiendo y sale el gerente de McDonald's ahí, de la tienda, del restaurante. Me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy comiendo. Ven, me hizo entrar. Me sirvió una hamburguesa caliente, papas fritas calientes. Hacía muchos días que yo no comía algo caliente y decente. Comí, terminé, le agradecí y le dije, mira, Dios te ha enviado, gracias, ya me voy. Y el hombre me dijo, ¿cómo que te vas? ¿Comiste? Tienes que pagar. Sí, pero es que yo no te pedí, tú me diste, yo no tengo dinero, ¿cómo te voy a...? No, pero ¿comiste o no comiste? Sí, comí. Tienes que pagar. Aquí nadie come sin pagar. Pero ¿cómo te voy a pagar? Yo no tengo nada. Por favor, entiende, no tengo dinero. ¿Pero comiste? Pues sí, porque me diste. Entonces tienes que pagar. No tienes dinero, vas a pagar con trabajo. Toma ese trapo, vas a limpiar los baños, y le dio una tarea y él comenzó a trabajar. Ya llegaba casi 6 de la mañana cuando acabó todo lo que le habían dado para hacer. Y entonces fue y le dijo, ahora sí me voy. Y el hombre lo miró y le dijo, ¿cómo que te vas? Sí, ya acabé todo lo que usted me dio. Sí, pero trabajaste, sí. Entonces no te puedes ir sin tu pago. Y le dio $50. Y ese hombre grandazo comenzó a llorar. Y me dice, pastor, cuando salí de McDonald's con mis $50, Dios encendió una lámpara aquí en mi cabeza. Y dije, me voy a dedicar a limpiar baños, a limpiar restaurantes. Y comencé. Hoy día tengo una empresa. Tengo 200 personas que trabajan para mí. He comprado una casa linda aquí. Tengo muchas camionetas y equipo de limpieza de mi empresa. He ido al Brasil, he buscado a mis hijos, les he pedido perdón. Les he comprado una casa a cada uno. Y empezó a llorar. Y dice, pastor, ¿quién era yo? No era nada, yo era basura. Aquella noche que yo entré al estadio, yo no era nada. Pero esa noche le entregué mi vida a Jesús. Yo creí en la palabra, creí en el evangelio, me entregué a Jesús. Y mire todo lo que Dios me ha dado en 5 años, pastor. Tal vez Dios no te dé a ti todo lo que dio a él. A él también Dios le había dado el talento de hacer negocio. Pero Dios puede llevarte a alturas a donde tú nunca te has imaginado. Todo lo que tienes que hacer es rendirte a Jesús y decirle, Señor, estoy aquí. Dios nunca te va a dejar de amar. Mira el texto que te voy a leer para terminar. Por favor, coloca Romanos. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Principados son autoridades de esta tierra. Ni potestades, son autoridades espirituales del mal. Ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que digo que Dios nunca te va a dejar de amar, porque ni el diablo, ni los ángeles, ni nadie te puede separar de Dios. Ni la persecución, ni el desempleo, ni la falta de sol, nada te puede separar del amor de Dios. Pero tienes que tomar el agua. El Señor Jesucristo nos ama tanto, vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecíamos, y ahora somos salvos únicamente por gracia. Naturalmente, hay una participación humana en el sentido de que la salvación no es por la fuerza. Dios no te puede salvar si tú no quieres ser salvo. Tú necesitas abrir el corazón, tú necesitas decirle sí al Señor Jesucristo. Y otra cosa más, ayer vimos que necesitas dar el paso del bautismo. Vamos al texto de esta noche. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 5. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes, o sea, había pasado apenas un mes y medio desde que salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, después entraron al desierto, sucedió el milagro de las aguas amargas. Bueno, había pasado ahora ya un mes y medio. Era el día 15 del segundo mes. Todavía no habían llegado al desierto del Sinaí. Estaban entre Elín y el Sinaí en el camino. Se estaban dirigiendo hacia el monte Sinaí, donde Dios les entregaría las tablas de la ley escritas en piedra. La ley es un resumen de todos los principios eternos de Dios. Bueno, vamos al siguiente versículo, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Oh querido, la murmuración es característica del ser humano. Los hijos a veces murmuran contra los padres. Los liderados murmuran contra los líderes. Los hermanos de la iglesia a veces murmuran contra el pastor. Aquí el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, que eran los líderes espirituales. Aarón, hermano de Moisés, era el soporte espiritual que Moisés tenía. Y era el profeta de Moisés, en el sentido de que era el vocero de Moisés, el que hablaba muchas veces en el nombre de Moisés, porque ustedes saben que Moisés era tardo de lengua, quiere decir, tenía problemas para hablar. Se comunicaba muy bien y todo, pero en el público parece que su hermano Aarón hablaba mucho mejor y muchas veces hablaba en el nombre de Moisés. Bueno, vamos al siguiente versículo ahora. Y les decían los hijos de Israel a los líderes, a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Bueno, mi amigo querido, voy a explicar esto. El ser humano es reclamón por excelencia, reclama de todo. Hoy día, y ustedes saben que en algunos lugares de México, cuando las cosas no van bien, inmediatamente bloquean la carretera, colocan piedras, palos, y a veces nosotros sacudimos el pie en la tierra, pisamos, zapateamos, y decimos: ¡ay, yo soy así!
En Perú dirían, yo soy peruano, yo soy indio. El alemán diría, yo soy alemán. El oaxaqueño diría, yo soy oaxaqueño. El ser humano reclama. Y yo creo que sí, vivimos en un mundo de injusticias, en un mundo de violencia, en un mundo donde las cosas no salen como queremos y pues muchas veces el ser humano reclama. Ahora, el pueblo de Israel no tenía razón al reclamar. ¿Por qué? Porque habían vivido esclavizados durante 430 años. Esclavos, no tenían libertad para nada. El esclavo es esclavo. El esclavo no es dueño de nada, no es dueño ni siquiera de su vida, ni siquiera de la esposa, ni siquiera de los hijos. El esclavo no tiene libertad ni siquiera para soñar. Ellos habían sido esclavos. Ahora, Dios había escuchado el clamor de ellos porque cuando fueron esclavos clamaron, ¿se acuerdan? Lloraron, suplicaron a Dios y Dios dijo, he oído el clamor de mi pueblo y vino a rescatarlos a través del instrumento Moisés. Moisés era apenas un siervo de Dios. Y después con mano fuerte, cuando Faraón no quiso soltarlos, vino la plaga, vino la otra plaga, la 10ª plaga, pues Faraón se rindió y el pueblo salió. Asimismo, Faraón se arrepintió y mandó los ejércitos atrás del pueblo. Ahí llegaron al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió milagrosamente, el pueblo de Dios pasó y cuando el ejército estaba viniendo, el mar se cerró y todos los soldados enemigos murieron. Al otro lado cantaron las mujeres de Israel, dirigidas por Miriam, la hermana de Moisés. Un hecho prodigioso. Ahora, habían llegado ya a la tierra de libertad, porque aunque era desierto, estaban caminando hacia la tierra donde fluía leche y miel, Jericó. Pero mientras estaban caminando ya eran libres, ya podían decir lo que querían, hablar como querían, atrasarse o adelantarse, eran libres. Pero pues en el desierto hay dificultades, en el desierto de esta vida por donde nosotros también estamos caminando, muchas veces hay dificultades, falta agua, falta pan, falta ropa, falta empleo, falta dinero, falta alegría. Vivimos en un mundo de limitaciones, de dificultades. Y el pueblo comienza a reclamar, ¿para qué nos sacaste? Allá éramos esclavos, pero teníamos carne, teníamos pan. Aquí somos libres, ¿y de qué nos vale la libertad? Nosotros no comemos libertad, comemos pan y estamos muriendo de hambre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y el pobre Moisés, ¿qué hizo? Pues el pobre Moisés tuvo que ir a Dios y se arrodilló delante de Dios y le dijo, Señor, tú me pediste que libertara al pueblo de Egipto, pero ahora yo los traje en tu nombre hasta aquí y no hay pan, el pueblo está muriendo de hambre. Señor, ¿qué hago? Por favor, ilumíname, abre mis ojos, ayúdame a ver cuál es el plan que tienes para nuestra vida. Oh, querido, cuando la dificultad llega a tu vida, haz lo que Moisés hizo. Ve a Dios, cae de rodillas, dile, Señor, mañana tengo que tomar una decisión y no sé cuál es la mejor decisión. Señor, desde el punto de vista humano yo no veo salida, estoy encajonado, pero tú eres Dios. ¿Qué dice la palabra? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él es abundante en dar sabiduría. Dios nunca deja abandonado, sin orientación a un hijo sincero. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo algo extraordinario, querido. Si tú lees todo el capítulo, vas a ver que Dios le dijo, mira, dile al pueblo que se acueste esta noche con hambre, que vayan a dormir con hambre, pero que se preparen, porque mañana verán la gloria de Dios. Eso es fabuloso. Dile al pueblo que se vaya a dormir con hambre, pero mañana despierten temprano porque verán la gloria de Dios. Y efectivamente el pueblo fue a acostarse con hambre y durmió con hambre. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba saliendo, todos abrieron sus tiendas y vieron la arena blanca, 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 porque durante la noche había caído una especie de algodón blanco.
el maná del cielo había caído. Tenía, dice, sabor de miel y culantro, miel silvestre y culantro. Y entonces todo el desierto estaba emblanquecido y cada uno se abalanzó y comió. El maná no solo era nutritivo, sino que también satisfacía el hambre. El pueblo quedó feliz, alegre, agradecido a Dios. Ahora sí, oh Dios, tú eres nuestro Dios. Oh Dios, tú eres maravilloso, porque así somos los seres humanos. Cuando vienen dificultades, cuando parece que Dios no nos responde, nos ponemos a llorar. Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? Murmuramos contra los líderes, murmuramos contra los padres, murmuramos contra los dirigentes del país. Pero cuando las cosas salen bien, ahora sí, oh Dios, gracias Dios mío, porque tú existes. Pues así somos los seres humanos. Y así Dios nos ama, a pesar de que a veces actuamos como si fuéramos un niño caprichoso, un niño malcriado, un niño rebelde. Dios nos ama. Qué amor maravilloso el de Dios. Entonces, pues Dios le dijo, Moisés, a partir de hoy no se preocupen que todos los días va a caer maná del cielo. Pero entonces viene el versículo 5, que yo leí. Voy a volver a leer solamente el versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Todos los días Dios les hacía caer maná del cielo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el viernes caía el doble de porción. ¿Para qué? Para que ellos guardasen. ¿Y por qué? Porque al día siguiente era sábado y el sábado no caería nada del cielo porque era sábado. Entonces Dios les dijo, lo que tienen que cocinar, cocínenlo hoy. Lo que tienen que preparar, prepárenlo hoy. Lo que tienen que guardar, guárdenlo hoy. Porque mañana es mi día santo y no caerá maná del cielo. Ahora, queridos, ahora vamos a hablar de un aspecto interesante del Evangelio. Muchas veces nosotros decimos así, el sábado fue para el Antiguo Testamento. El sábado fue para el pueblo de Israel porque Dios les entregó el sábado en las tablas de piedra de la ley de Dios que les entregó en el Sinaí. Entonces el sábado es solo para los judíos, el sábado no es para nosotros. Pero querido, eso no es verdad. Por lo menos eso no es bíblico. Porque el sábado fue establecido en el jardín del Edén al terminar la creación. Si tú lees Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, vas a ver que fueron acabados los cielos y la tierra en 6 días. Y el séptimo día, sábado, Dios reposó de toda la obra que había hecho y bendijo al sábado y lo santificó. Ahora, si Dios reposó el sábado, con toda seguridad no era porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué descansó? Para darnos un ejemplo. Y por eso lo bendijo. Y tú sabes que una cosa común, si es bendecida, hay que respetarla. Porque si es bendecida, esa cosa común deja de ser común y pasa a ser una cosa bendita. Una cosa común es común, pero si es santificada, deja de ser común y se vuelve santificada. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente en el desierto, ¿qué le dijo Dios? Saca tus sandalias, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo, santo. Y Dios santificó al sábado, por lo tanto el sábado ya no es más un día común, es un día santo, porque Dios descansó, porque Dios lo bendijo y porque Dios lo santificó. Y no fue para el pueblo de Israel, porque en el jardín del Edén no había pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino a existir muchos años después. O sea, el sábado no fue establecido
para el pueblo de Israel. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, del ser humano, no del judío, no del israelita, sino del ser humano en general. Y cuando Dios obró el milagro del maná, y cuando Dios les dijo, recojan todos los días lo que van a comer, pero el viernes recojan el doble, porque al día siguiente, sábado, no va a caer nada. Estamos aquí en el capítulo 16, solo 4 capítulos después, en el capítulo 20, el pueblo llegará al Sinaí. Llegará al Sinaí y solo en el Sinaí Dios les entregará las tablas de piedra, incluyendo el sábado. Pero antes del Sinaí, el sábado ya era un día santo. Por eso Dios les dijo, hoy, el viernes, ustedes recojan el doble porque el sábado no va a caer, porque es mi día santo. O sea, el sábado ya fue santo en el Edén. El sábado fue santo antes del Sinaí. Y el sábado fue declarado santo en la tabla de los 10 mandamientos. Pero recuérdate que el 4º mandamiento de Éxodo, capítulo 20, a partir del versículo 8, dice, acuérdate de mi día santo, acuérdate, acuérdate. ¿Tú te puedes acordar del desayuno que tomamos juntos, tú y yo? No. ¿Por qué no te puedes acordar? Porque nunca sucedió. Nunca tomamos desayuno juntos tú y yo, entonces ¿cómo te vas a acordar? Uno solo se puede acordar de lo que ya sucedió, de lo que ya existe. Y si nunca existió, no te puedes acordar. Pero en la ley de Dios, en las tablas de piedra, Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate de mi día santo, acuérdate. Es porque el sábado ya era un día santo antes de llegar al Sinaí. Cuando Jesús vino a esta tierra, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17 dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido para engrandecerla, para magnificarla. Jesús respetó las instrucciones divinas. Jesús guardó el sábado porque Lucas 4:16 dice que un sábado el Señor Jesucristo vino a la sinagoga conforme a su costumbre. Era costumbre de Jesús ir el sábado a la iglesia, ir el sábado a la sinagoga para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y ahí en la sinagoga se levantó para leer al profeta Isaías. Y si tú revisas la historia de la iglesia apostólica, Pablo, Pedro guardaron el santo sábado. Pablo se reunía con el pueblo de Dios el sábado y persuadía a judíos y a griegos. Hay muchos que dicen sí, pero es que Pablo para evangelizar a los judíos tenía que ir el sábado a la iglesia porque el único día que podría encontrar a los judíos, porque los judíos guardaban el sábado, Pablo no. Pero la Biblia dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos, y los griegos no guardan el sábado. Entonces, ¿por qué iba a la iglesia Pablo? Para enseñar, para predicar. Porque judíos y griegos habían aceptado las instrucciones divinas y guardaban el santo sábado. Oh querido, y en el libro de Hebreos dice que todavía resta un reposo para el pueblo de Dios hoy. Yo no les estoy dando un estudio bíblico, no. Un estudio bíblico ustedes lo tienen en grupos pequeños, en fin, inclusive online. Yo estoy presentando un sermón, un mensaje, por eso no estoy colocando todos los versículos en la palabra de Dios, los estoy mencionando solamente para mostrarte que el sábado es el día santo del Señor y es uno de los principios de nuestra fidelidad a Dios que está resumido en los 10 mandamientos. Hay muchas personas que dicen, no, pero la ley fue dada para Israel, la ley fue dada en el Sinaí, solamente para el pueblo judío. Pero querido, la ley en la Biblia, el Torá, el famoso Torá, la ley de Dios,
se refiere a las instrucciones divinas. En la Biblia es presentada bajo muchos nombres. Las instrucciones divinas, las enseñanzas divinas, la ley del Señor, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, el camino de Dios. Todo eso es la ley. Y mira lo que David decía en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Leo: las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. Mira, aquí la ley está bajo el nombre de mandamientos. En otros lugares, ya te dije, bajo el nombre de instrucciones, consejos, en fin. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. ¿Qué cosas son afirmados eternamente? Los mandamientos. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Es interesante cómo aquí David junta la eternidad de las enseñanzas divinas, la eternidad de sus mandamientos, la eternidad de sus instrucciones, la eternidad de la ley, incluyendo el sábado. David asocia a la redención que Dios ha enviado a su pueblo. Quiere decir, la redención y el sábado no están reñidos. Y te voy a explicar. Cuando Dios creó el mundo, lo creó en 6 días. Y el sábado descansó. Y ahora el sábado se levantó como un monumento de la creación de Dios. Tú no puedes decir que tú crees que Dios es el creador si no guardas el sábado. Porque Dios levantó el sábado como un monumento de la creación. Pero ahora la creación parecía una acuarela linda, bonita, y vino el diablo y metió la manaza en la acuarela fresca y embadurnó todo el cuadro de la creación, deformó donde no había espinos, hizo nacer espinas, donde había paz, metió guerra, donde había amor, colocó odio, arruinó toda la creación. Entonces, Dios en la persona de Jesucristo vino a este mundo para restaurar la obra de la creación que había sido deformada por el diablo. Y trabajó en su obra de restauración, en su obra de redención, en su obra de salvación. Y un viernes en la tarde, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el sábado reposó en la tumba conforme al mandamiento. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. En la creación se levantó como un monumento de la creación y en la redención se levanta como un monumento de la redención. Oh querido, Dios te ama mucho. Ya te dije que este mundo está deteriorado, está malogrado por causa del pecado. Hay soledad, hay tristeza, hay desesperación, hay gente que literalmente no sabe qué hacer con su vida. El otro día mi esposa me llamó, yo estaba viajando, me llamó a la 1 de la mañana y cuando a uno lo despiertan a la 1 de la mañana, un hijo, un nieto, la esposa, tiene que haber sucedido algo grave, algo terrible. Y le dije, ¿pero qué pasó? Y ella estaba llorosa. Y me dijo, alguien aquí en el barrio, en el edificio, cometió un suicidio. Se arrojó del piso 17, 18, se arrojó y murió. ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué las personas se angustian? ¿Por qué se encuentra un hijo de 15 años ahorcado? Este mundo golpea, este mundo sacude, este mundo hiere, porque este mundo está deformado por el pecado. Porque el diablo viene y arruina vidas,
caminamos en un desierto injusto, en un desierto de miseria. Ya está en la hora de volver a casa. Ya no es más tiempo para caminar en nuestros caminos. Es hora de volver los ojos a Jesucristo, a la salvación, a la redención, al Evangelio, por gracia. Pero también es hora de obedecer su palabra. Y si hay algo que no has estado obedeciendo, este es el momento de decirle: Señor, gracias por tu salvación de misericordia, de amor, pero ahora ayúdame a andar en tus caminos. Por eso Jesús esta noche te mira a los ojos con amor y te dice: hijo, ¿me amas? Y tú dices: sí, sí, Señor, te amo. No, hijito, te voy a hacer la pregunta por segunda vez: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No, te voy a preguntar por tercera vez: ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo porque tú moriste por mí en la cruz. Entonces Jesús te mira y te dice: entonces, hijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No los guardes para salvarte, porque yo ya te salvé por gracia. Yo ya derramé mi vida por ti. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Pero si me amas, anda en mis caminos, camina en mis veredas, sigue mis instrucciones, no discutas con mi palabra, simplemente obedece. A veces en la vida tenemos que golpearnos feo, querido, y esto es lo que sucedió con Heriberto. Ese muchacho vivió una vida completamente desreglada, no quería saber nada de Dios, nada de nada. De cierta manera, cualquiera podría decir la sociedad era la culpada. Tuvo un padre a quien nunca conoció porque lo abandonó cuando supo que la mamá estaba embarazada. ¿Qué podría hacer Heriberto? Criado por una madre soltera, sin muchos recursos económicos. A los 12, 13 años ya se comenzó a enveredar en el camino de la violencia, del robo. Tijuana es un lugar difícil, ¿no es cierto? Tijuana, lugar de drogas, de tráfico. Él se destruyó por completo, hasta que lo prendieron. Y por tantos crímenes y tantos delitos fue condenado a prisión perpetua. Y un día, un grupo de hermanos de la iglesia llegó allí para predicar el Evangelio. Heriberto al comienzo se reía de ellos, pero un día escuchó a alguien diciendo: Dios es amor, Dios te ama, tú eres precioso, tú eres lo más bonito que Dios tiene en esta vida. Y él creyó en la palabra que escuchó y se acercó y se entregó al Señor Jesucristo y se bautizó. Pero él no tiene la mínima esperanza de salir libre de la prisión. Va a envejecer y va a morir en la prisión. Pero él dice: no importa que mi cuerpo esté preso, pero mi alma está libre. Estoy libre en Cristo. Mi verdadera prisión no eran paredes, mi verdadera prisión era el pecado, el vicio, la miseria. Ahora tengo paz, ahora duermo en la noche. Y él se ha dedicado a predicar el Evangelio en la prisión. Y él cuenta su testimonio, y es por eso que nosotros no podemos colocar la fotografía de él, inclusive, porque no queremos colocar en riesgo la vida de él. Pero su testimonio es poderoso. Su nombre tampoco es Heriberto, pero quería contar la experiencia de él. Él dijo a su instructor bíblico en una de las últimas reuniones: yo quiero que Jesús venga, yo quiero volar como los ángeles. He desperdiciado mi vida. Yo no estoy molesto con las autoridades, yo merezco por la vida que viví. Pero yo quiero que Jesús venga. Yo quiero que esto termine. Y querido, te digo una cosa: Jesús ya viene y el dolor de esta vida va a llegar al fin. ¿Qué estás esperando? Si no te has
decidido todos estos días, toda esta semana, ¿qué estás esperando? Cuando un día finalmente los redimidos cantarán en el cielo. Que Dios te bendiga. Oh Padre amado, gracias Señor, a lo largo de esta semana hemos oído tu voz a través de tu palabra. Noche tras noche muchos han tomado su decisión. Vidas han sido transformadas. Muchos que han estado alejados de la iglesia, han retornado a tus brazos de amor. Muchos que estaban durmiendo en la iglesia han despertado. Oh Señor, gracias por los milagros que has hecho esta semana. Permite que cuando Cristo venga, todos estemos juntos para recibirte y para ir contigo en gloria y majestad. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.